Romanos 13, a partir del 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si analizamos un poco el contexto, vemos que a partir del capítulo 12 de Romanos está dando mandatos. El apóstol Pablo está dando mandatos. Entonces, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 12 dice, no os conforméis, transformaos. Versículo 9, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. Vemos que son imperativos, mandatos, mandamientos. Estad, versículo 18 al final, en paz con todos los hombres. 19, no os venguéis. Versículo 20, dale de comer, dale de beber a tu enemigo si tuviera hambre o sed. Versículo 21 del capítulo 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en el capítulo 13, antes de este pasaje que hemos leído, lo que dice en el 13.1, sométase toda persona a las autoridades superiores, y entonces desarrolla el por qué nos tenemos que someter a las autoridades superiores. Y luego en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, no debáis a nadie, no adulterarás, en el versículo 9, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y al final del 9 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que está en medio de ese contexto de cómo debemos conducirnos. Y justo en los dos versículos anteriores, concretamente en el versículo 10 y un poco del 9 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y luego dice, y esto conociendo el tiempo. Es decir, que esto deberíamos estar motivados porque conocemos el tiempo, que el tiempo está cerca. Hay un refrán castellano que dice que a cada cerdo le llega su San Martín. No sé si lo conocéis. Esto viene de que por San Martín, que ahora mismo no sé qué día es, me parece que es en noviembre o en diciembre, pues era cuando se mataba el cerdo. Entonces en todos los pueblos y en todas las zonas rurales era la época en la que se hacía la matanza, se mataba al cerdo. Y de ahí viene que a cada cerdo le llega su San Martín. Y esto es aplicable a muchísimos ámbitos, es decir, es aplicable a muchos ámbitos en la vida. De hecho, desde que nacemos siempre nos llega la hora de algo. Cuando nacemos nos llega la hora de comer alimento más sólido, nos llega la hora de hablar, nos llega la hora de andar, nos llega la hora de ir al cole y empezar a estudiar, nos llega la hora ya más adelante de tener novia, de graduarse, nos llega la hora de sacarnos el carnet y conducir, nos llega la hora de casarnos, nos llega la hora de trabajar y recibir un sueldo durante 30 o 40 años y nos llega la hora de jubilarnos, nos llega la hora de tener hijos, algunos no, pero a muchos otros sí. Pero también nos llega la hora de jubilarnos y nos llega la hora de morir. Esto es lo que es la vida. Siempre nos llega la hora de algo. Pero al creyente, al que ha sido regenerado, a los que hemos nacido de nuevo, la hora se acerca. Y esa hora es nuestro encuentro con el Señor de una manera física, cuando estemos con Él.
La hora ha llegado, dice aquí en el versículo 11, que es ya hora, que es ya la hora. ¿De qué? Pues veo cuatro cosas a las que ha llegado la hora, o a la que nos ha llegado la hora a los creyentes. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño, versículo 11. Dice en el 12 que ha llegado la hora de que desechemos las obras de las tinieblas, que ha llegado la hora de que andemos, versículo 13, andemos como de día, y ha llegado la hora de vestirnos con las armas de luz y del Señor Jesucristo. Estas son las cuatro cosas que aparecen en este pequeño pasaje. De levantarnos del sueño. Es interesante esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando también me acuerdo cuando me llamaba a mí mi madre, pero cuando yo llamaba a los niños para ir al colegio, recuerdo que yo les llamaba, les dejaba ya sentados en la cama y me iba, y al rato no vienen, iba y ya se había echado otra vez a dormir, en su sueño, en su letargo, ¿verdad? Es una figura muy interesante, porque el sueño tiene esto, es decir, tú intentas levantarte, pero te vuelves a echar a dormir, porque te vence el sueño, te vence la oscuridad, y al creyente no debería pasarle esto, pero puede ocurrir que nos volvamos otra vez a las obras de las tinieblas y estemos oscurecidos en nuestras vidas. Y no debe de ser así. Nuestra hora ha llegado para levantarnos del sueño, y la razón es porque el día se acerca, porque estamos más cerca de estar con el Señor, de nuestra salvación, de la resurrección de nuestros cuerpos, que de cuando nos convertimos. Cada día se va acercando más ese encuentro con el Señor. Así que como eso está ocurriendo, y fijaros, dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuál es nuestra salvación? ¿Es que acaso no hemos sido salvados ya? Sí, pero está hablando de nuestro encuentro con el Señor. Cuando creímos, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué figuras, verdad? La noche, el día. La luz, las tinieblas. El sueño, el estar despierto. Vemos que hay un montón de contrastes y de figuras. Vestirnos, no vestirnos. Vemos que hay el día, las tinieblas. Vemos que está todo el rato haciendo un contraste entre una cosa y otra. Porque realmente hay un contraste entre este mundo de tinieblas y la luz de Cristo. Hay un contraste entre lo que vamos a experimentar cuando tengamos una salvación completa y absoluta y corporal, que la que tenemos ahora, en un mundo rodeado de oscuridad y de tinieblas. Pero si nos fijamos, versículo 12 dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Fíjate, la Biblia de las Américas dice también desechemos, pero aquí también se podría traducir como despojémonos de las obras de las tinieblas. Es decir, quitémonos, como cuando nos quitamos la ropa, cuando nos quitamos lo que tenemos encima y nos quedamos desnudos. Es esa figura la que aquí quiere transmitir Pablo, ¿no? De hecho, luego dice, vistámonos. Desvistámonos para vestirnos de. Despojémonos, desechemos, quitémonos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechemos, despojemos, vistámonos. Y esto es a lo que el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque el día está cerca, porque estamos más cerca de nuestra salvación, porque hay una esperanza, porque esa es nuestra esperanza. Desechemos, pues, despojémonos, desvistámonos de las obras de las tinieblas. No sé si alguna vez os ha pasado que os huele mucho la ropa y os la quitáis, ¿no?
la tiráis y entonces te pegas una ducha y te pones ropa limpia, que huele bien, que es confortable no solamente para ti, sino para el olfato de los que te rodean, ¿verdad? Pues eso ocurre también con el creyente cuando se despoja de las obras de las tinieblas y adquiere el olor fragante de la luz de Cristo. Vistámonos las armas de la luz. Dice 1 Tesalonicenses 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vistámonos y andemos como de día. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, decentemente, honestamente. Aquí para entender un poco, porque vemos palabras, a veces cuando leemos en la Reina Valera hay palabras un poco que pueden confundirnos porque no las entendemos bien. Dice, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Esta es en lo que no tenemos que andar, ¿verdad? No tenemos que andar en orgías, lo cual es una barbaridad, borracheras, promiscuidad sexual. La promiscuidad es algo anterior al caer, es cuando llenas tu vida de esas cosas, generas una promiscuidad y es lo que te hace caer. Es interesante, como dice el 14, no proveáis para los deseos de la carne, no alimentéis vuestra vida con esos deseos. ¿Por qué? Porque si no el resultado va a ser eso. Así que ¿cómo debemos vestirnos? Del Señor Jesucristo, de su palabra, de la oración, de las armas de la fe, llenar nuestra mente, porque este mundo lo va a llenar de otras cosas, lo va a llenar de tinieblas, lo va a llenar de ideas equivocadas, contrarias a Cristo, contrarias a la palabra, contrarias a la salvación. Este mundo va a llenar constantemente con las personas que nos rodean, viendo la televisión, escuchando las noticias. Está todo rodeado, impregnado del pecado, de la oscuridad, de la maldad. Pero cuando nos vestimos del Señor Jesucristo, cuando vamos a la fuente y nos alimentamos de Él, nuestras vidas son transformadas y ya no son vestidas con las obras de las tinieblas. Pero qué fácil es deslizarse, ¿verdad? Qué fácil en un mundo oscuro y lleno de tinieblas deslizarse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas cada día. Pero estamos en ese proceso. Fijaros lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son las luchas que tenemos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y es interesante que, como dice en Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que es una acción constante en la que tenemos que estar, alimentándonos de su palabra, yendo a Él en oración, cogiendo las armas que Dios nos ha dado, la fe, la salvación, la gracia, la misericordia, estar recordando esto constantemente en nuestras vidas, llenándonos de Cristo, vistiéndonos de Cristo, su olor fragante, vistiéndonos de las armas de la luz. Así que en esto
quería que pensáramos hoy en vestirnos más y más de Cristo, más y más de su palabra, más y más de su amor, más y más de su misericordia, sabiendo que el día está cerca, sabiendo que aquel día se acerca, sabiendo que estamos más cerca de esa salvación que cuando creímos. Así que toda la gloria a Él, y fijemos nuestros ojos en Él para nuestro crecimiento, para que podamos crecer en las obras de la luz y no en las obras de las tinieblas.